¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de Aciertos y Errores. Antes de dar comienzo a este Aciertos y Errores del día de hoy, quiero pedir disculpas al presidente del Consejo Deliberante de Hurlingham, el señor Martín Rodríguez. La producción nuestra se va a encargar de hablar de manera personal. Surgió algo que imprevistos técnicos. Bueno, dicho esto, vamos a dar comienzo a un programa que tiene de todo. En verdad, está muy basado en todo lo que tuvo que ver esta semana con la ley antidespidos y demás cosas, ¿no? Porque vamos a hablar en particular con un diputado que no tiene nada que ver con esto de las roscas que se han hablado mucho acerca del macrismo, el kirchnerismo, el propio masismo. Él nos va a explicar un poquito porque vamos a ver cómo queda después de este veto que ya Mauricio Macri ha decretado sobre una ley que se tendría que haber tratado hace un par de días, que había llevado a la CGT, a la CTA, a todas las centrales obreras y que en definitiva hoy parece que está en stand-by todas las fuerzas que en principio abonaron a toda esta cuestión. De eso vamos a hablar en instante, pero hay que decir que gracias a esta situación que generó el tratamiento de una ley, el PRO sacó todos sus cañones a la calle. Digo cañones porque empezó a hacer un montón de cuestiones, movidas de distinto tipo que tuvieron que ver tanto en el ámbito nacional como en el provincial. De hecho, ahí ustedes ven imágenes que sucedieron la semana pasada con distintos intendentes de distinto color que estuvieron reunidos en la zona de Olivo a instancia de un plan estratégico que tiene que ver con la colocación de agua y cloacas para algunos distritos. Estaba el intendente de San Martín, estaba el intendente Pose de San Isidro, el propio Diego Valenzuela, que va a tener cierto espacio en el programa del día de hoy, en donde también hubo una especie de situación mediática, pero que también que devino después de un operativo, es en el barrio Carlos Gardel, ese que está ahí en la localidad de Morón. ¿Por qué? Porque hubo todo un operativo policial que tuvo también intervención judicial y allanaron algunos lugares, búnker de droga, búnker delictivos, ¿no? Porque se encontró droga, armas, chaleco, un montón de cosas. Y la que fue al día posterior de esta situación es ni más ni menos que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, estoy hablando de María Eugenia Vidal, y se encontró ahí con Ramiro Tagliaferro, el otrora esposa de él, pero actual intendente de Morón. Bueno, gobernadora, ¿en qué consiste la visita hoy acá al barrio Carlos Gardel? Bueno, ayer el intendente me llamó y me estuvo contando del éxito de los allanamientos que se estuvieron haciendo por un trabajo en equipo que hicieron los fiscales con los que recién estábamos hablando, más el trabajo del equipo de seguridad del municipio y la policía de la provincia. El ministro Ritondo nos iba a acompañar hoy, pero está atendiendo a familiares del futbolista de Nueva Chicago, contándoles cómo avanza la investigación, porque ya también detuvimos a 2 de los 4 implicados en ese asesinato. Así que acá, viendo los resultados del trabajo que venimos llevando adelante desde el principio de la gestión. Este es un operativo que incluyó varios allanamientos, que permitió que detectáramos estos autos que seguramente son el resultado de hechos ilegales, pero que le empiezan a dar al barrio la tranquilidad de que estamos haciendo, de que estamos entrando, de que estamos sacando a los delincuentes en un trabajo coordinado con la justicia y que de a poco la paz vuelve a estos lugares, ¿no? Donde nunca se entraba, donde parecía que nunca pasaba nada, donde la gente había perdido la esperanza de poder ser protegida. Bueno, gracias al trabajo en conjunto de municipio, provincia y justicia, esto empezó a cambiar, ¿no? Bueno, ahí explicaba la gobernadora en qué consistía su presencia, su visita a ese lugar y la presencia indefectible, ¿no?, de estar ahí junto al intendente. De ahí se fue a 3 de febrero, porque estuvo ahí en la intersección de Ruta 8 con la calle 1 de Mayo, junto con el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Ahí no nos han invitado, pero a Morón fuimos porque la gente de comunicación de ese lugar sí nos dijo que vayamos, así que donde nos dicen vamos, vamos. Y por ahí en algunos lugares en donde no nos avisan y sabemos que por ahí vamos también, pero en este caso no sabíamos o no fuimos. Lo cierto es que fue ahí al barrio 3 de febrero, pero un barrio de 3 de febrero que había contado con la presencia no solo de la gobernadora
ese día, sino el día sábado pasado, porque estuvo la gobernadora y el presidente de la República. Estoy hablando del señor Mauricio Macri, acompañado por la primera plana de funcionarios, el propio Rogelio Frigerio y Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. ¿Qué hicieron? Presentaron un plan integral para el barrio Derqui, algo que, insisto, es bienvenido para la comunidad de ese lugar, que es un lugar abandonado por mucho tiempo, es un barrio de gente laburante. Me parece que el mentor de todo esto fue ni más ni menos que Rogelio Frigerio, un hombre político por sobre todas las cosas, que en apariencia lo que mostró es por dónde debiera ir un poco la política. El mismo Rogelio Frigerio, que usted lo veía en imágenes mostradas recién con los otros intendentes, lanzando un plan de agua y cloacas, pero estuvo en 3 de febrero. Ahí habló el presidente, tuvimos la posibilidad de hablar con Rogelio Frigerio, hablamos también con la ministra y obviamente con el intendente de ese distrito. Después de eso vamos a una entrevista con el presidente del Consejo Deliberante de 3 de febrero. Acá en el corazón de 3 de febrero, en el barrio Derqui, con todos ustedes, para decirles algo que ustedes esperaban escuchar hace mucho tiempo. Se acabó el abandono, vecinos de Derqui, se acabó. Como le prometimos con María Eugenia y con Diego, estamos acá. Hemos vuelto para traerles soluciones concretas, para que puedan progresar, para que se puedan sentir seguros. ¿En qué consiste este plan que hoy han anunciado aquí en Barrio Derqui? Bueno, en una intervención completa en el barrio, un barrio que como planteaba el presidente recién, está olvidado. Cloacas, agua potable, arreglo de las escuelas, del polideportivo. Gracias. Del polideportivo, de la canchita de fútbol, que la gente se sienta acompañada, que hay un presidente, una gobernadora, un equipo que se acuerda de ellos y que va a hacer las obras en tiempo y forma, porque como recién lo planteaba el presidente, tenemos que recuperar la confianza. Cuando decimos que arrancamos, tenemos que arrancar, cuando decimos que terminamos las obras, se terminan, y todo en un marco de transparencia, porque también tenemos que romper con la idea que tiene la gente en general de que la obra pública es sinónimo de corrupción. La obra pública tiene que ser sinónimo de progreso, tiene que ser sinónimo de un Estado presente acompañando a mucha gente que durante muchas décadas estaba olvidada. ¿Su cartera ha sido fundamental en la toma de decisión para proyectos como este tipo? Claro, sí, porque en el Ministerio del Interior está la obra pública local, están las cloacas, el agua potable y las viviendas, y eso son obras que hacen a cumplir con nuestro principal objetivo de gobierno, que es disminuir la pobreza. ¿Este tipo de plan integral se va a extender a otros barrios, digamos, no solo de 3 de febrero, sino del conurbano? Sí, absolutamente. Ayer el presidente presentaba con varios intendentes del conurbano inversiones en obras, y además de hacerlo en el conurbano, lo estamos haciendo en el resto de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. El barrio Ejército de Los Andes es un barrio emblemático dentro de 3 de febrero. ¿Qué proyecciones hay a futuro hacia ese lugar? Bueno, iremos trabajando junto con el intendente de 3 de febrero para que después de este barrio podamos seguir avanzando en todo el resto de los barrios que necesitan este tipo de intervenciones. Valenzuela, la presencia del Estado en uno de los barrios más olvidados, si se quiere, del distrito, y te tiene a vos como protagonista. ¿Qué sensación te causa? Estoy inmensamente feliz, emocionado por tener al presidente y a la gobernadora en el barrio Derqui. Esta primera gran ayuda, primera porque va a haber otras, nacional, 117 millones de pesos, que para nosotros representa más de un mes de ingresos propios, dedicados a mejorar la calidad de vida en uno de los barrios más olvidados del distrito, en el centro de Caseros, ustedes lo conocen bien, donde tenemos necesidades de infraestructura, agua y cloaca que nunca se terminó,
solo una pequeña parte de los vecinos que tienen escritura. Bueno, ustedes ven el estado de las calles, la luminaria, todo el espacio público, las plazas que dan Avenida San Martín, un barrio que es céntrico. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con el hábitat, la canchita de fútbol, el envión, la posibilidad de que haya talleres que tengan que ver con oficios, con empleos, con medio ambiente. De todo eso trata el proyecto. Y bueno, y tener a un presidente y una gobernadora en el Derqui, creo que es un día histórico para 3 de febrero. La gente, ¿cuándo va a empezar a ver las obras, digamos, el comienzo de las obras, que en definitiva eso es lo que vale, ¿no? Nosotros firmamos con el secretario de Vivienda de la Nación, Domingo Amaya, un convenio preliminar. Ahora se termina de rubricar y a partir de eso viene el primer desembolso. Y la obra tiene que empezar en los 30 días siguientes al primer desembolso. Así que apenas esté el dinero, ya con la planificación que venimos haciendo, arrancamos con las cosas más importantes para el barrio. Esto también genera trabajo, digamos, algo de lo que se está hablando mucho últimamente, ¿no? Sí, genera trabajo y especialmente para el barrio también. Yo lo que quise cuando hablé con la Nación de este proyecto es colocar una cláusula que nos habilite a trabajar con las cooperativas de la zona, porque queremos crear trabajo en la zona también, no solamente transformarla. Así que creo que en esta Argentina que transita épocas difíciles, tener obras que mejoren la calidad de vida, que den dignidad y que además generen trabajo, es lo que estamos necesitando para que el país esté mejor. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139. Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Este 25 de mayo, vení a festejar en familia el Día de la Patria. Te esperamos el miércoles 25 a las 10:30 horas en la avenida Eva Perón y Belgrano, en Loma Hermosa, para disfrutar de un gran desfile tradicional, comidas típicas, ferias artesanales, danzas, clases abiertas y shows en vivo. La entrada es libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. Bueno, ahí veíamos a un lugar como el barrio Derqui con la presencia del presidente, con la presencia de la gobernadora, con la presencia de ministros o sea, los ministros tanto de Desarrollo Social como el ministro del Interior Frigerio y el propio Valenzuela. Un Valenzuela que por estos días está teniendo cierta tranquilidad, no solo por lo que le llega de Nación, sino también porque en esta última semana lo que le han votado es el presupuesto. Es el primer presupuesto a su gestión, de hecho hace un par de meses nomás que está, pero en un escenario como el Consejo Deliberante que tiene una diversidad en cuanto a la fuerza. Y uno de los hombres que ha tenido protagonismo porque el presupuesto ha salido favorable es ni más ni menos que Sergio Iacobino, el presidente del Consejo Deliberante. Fue votado por unanimidad, así que me acompaña en esta oportunidad. Y bueno, antes que nada, buenas noches, gracias por venir. Por favor, un placer. Contame un poco, Sergio, ¿cómo fue el tema? O sea, es un logro no menor, digamos, el presupuesto votado por unanimidad, ¿no? Sí, estamos muy contentos de haber podido votar el presupuesto. Es una herramienta de gestión muy importante. Como nosotros decimos, es un instrumento para poner la política en manos del vecino, para poder cumplirle al vecino, y que el resto de las fuerzas políticas ya hayan entendido eso es muy importante, demuestra una madurez de todas las fuerzas, de todos los bloques, y del Consejo como ámbito institucional de discusión de estos temas. Como vos dijiste, es verdad, es nuestro primer incipiente presupuesto. Nosotros, no quiero caer en tecnicismos, pero continuamos el presupuesto del año pasado y necesitamos ahora sí, con las nuevas realidades del municipio, de nuestra estructura organizativa, transformar ese presupuesto anterior, votado por la anterior gestión, a uno más acorde con lo que estamos haciendo. Así que era muy importante poder llevar adelante en estas 2/3 partes del año que restan un presupuesto propio que refleje nuestras prioridades. ¿Alcanza, cómo se llega al monto? Porque yo siempre, uno lo ve muy técnico, muy matemático, dicen 2.000 y pico de millones, todo lo demás. ¿Cómo se llega a ese monto?
Bueno, nosotros hicimos un trabajo bastante fuerte, interesante y profesional para confeccionarlo. Se llama un presupuesto base cero, es decir, todas las secretarías arrancan sin tener ningún peso, se empieza a trabajar en los proyectos que cada una quiere llevar adelante. En ese marco, a cada una de esas acciones políticas de programas específicos, de acciones de cada área, se le va poniendo la plata que necesitan para poder cumplir con esa meta. Y ahí se va armando el presupuesto de toda la administración. Esto no tiene nada que ver, digamos, con este plan integral que se anunció en Derqui, por ejemplo, ¿no? O sea, te pregunto para que la gente entienda más que nada. Hay dos variables o dos, digamos, carriles de ingresos importantes en toda administración municipal. Una es los recursos propios, que también dentro de ello está lo que recibimos por coparticipación de la provincia, y después están aquellos que vienen con un destino específico, que generalmente vienen de nación. El proyecto integral del barrio Derqui, este proyecto muy importante que pone realmente en un lugar de gran expectativa a lo que podemos hacer con ese barrio, forma parte de esto segundo, es decir, de aquellos que vienen con fondos específicos de nación para trabajar en un tema puntual, en este caso es Derqui. Esperamos de acá a fin de año poder conseguir algún otro más que pueda dar soluciones concretas a lugares con históricos problemas de hábitat e inclusión. Sí, de hecho la propia ministra manifestó cuando le preguntábamos acerca de otro lugar como Barrio Ejército de los Andes, exacto, que también, digamos, que va a haber un laburo o al menos coordinación con el intendente, digamos, para ver si se puede hacer algo. Lo estamos peleando, todos tenemos la tarea, obviamente que la importancia de nuestro intendente trasciende el municipio y eso nos permite tener un gran embajador de 3 de febrero en los ámbitos nacionales. Nosotros el resto ayudamos y colaboramos en la medida de nuestras posibilidades, pero todos somos embajadores del municipio. Así que donde podemos, hacemos hincapié que el municipio esté ahí en primer lugar para el desarrollo de políticas. ¿Sabés que sos el presidente de un consejo deliberante distinto después de 20 años, por lo menos, ¿no? ¿Qué implica eso? Es un gran desafío. Desde lo personal es un gran desafío porque se junta también con el desafío político de nuestro espacio de, en el mismo plazo, este lapso de tiempo que vos señalás, encarar un gobierno en un municipio que durante muchos años estuvo gobernado por una fuerza política. En ese contexto los desafíos son enormes. En lo personal, mucho más. Caer fuerte en la política de 3 de febrero y tener esta participación tan activa que me permiten el resto de los colegas es algo muy, muy fuerte. ¿Cómo se hace para consensuar en un consejo deliberante variopinto, digamos? Dialogando, muchísimo, hablando mucho con todos, buscando cuáles son los puntos en común y tratando de descartar aquellos que nos pueden generar alguna diferencia para trabajar solo en eso y realzar aquello que lo tenemos en miradas comunes, que nos pasa con todos los bloques. ¿Cuál fue el mayor escollo, digamos, que has tenido hasta la fecha, digamos? No, en general no hemos tenido grandes escollos. Quizás el día a día lo que más complicó fue tratar de mejorar la infraestructura edilicia del Consejo. Tuviste muchas críticas acerca, o al menos la gestión tuvo muchas críticas diciendo porque, qué sé yo, no era una prioridad, decían algunos. Algunos otros decían sí. eso, es verdad, porque les parecía que... En la última sesión, de hecho, hasta los baños te reclamaron. Sí. Bueno, a ver, no era una prioridad para aquel que estaba acostumbrado o pretendía mantenerse acostumbrado a una situación muy difícil para trabajar. Y el objetivo es transformar todo desde todo lugar. El único momento en que un ámbito deliberativo puede iniciar este tipo de obras es cuando está en receso, con lo cual el impacto más grande, los primeros 2-3 meses estábamos en receso, no lo hubo, y aún así el Consejo siguió funcionando. Ustedes lo saben y todos los vecinos que estuvieron en el Consejo pueden saberlo. Yo estuve todos los días y muchos concejales de todos los partidos estuvieron todos los días trabajando, asumiendo esta incomodidad que todos tenemos. De hecho, yo no tengo oficina permanente, los sanitarios también son todos transitorios. Pero bueno, es el precio que a veces se paga de un par de días de sacrificio, de semanas, sabiendo que el beneficio puede ser de muchísimos años. Así que es un costo que a veces hay que asumir y yo estaba dispuesto a asumirlo y esto lo transmití a todos los bloques cuando en diciembre les planteé esto. Lo que sucedió es que muchos no creyeron que lo íbamos a hacer. Y bueno, pero la obra ya está, en gran parte, 80-90% está concluida, faltan retoques, faltan algunas mejoras y significa un gran cambio del paradigma de la manera de trabajar. Son oficinas completamente abiertas para el público, abiertas para los asesores, abiertas para los concejales. Yo creo que va a ser de gran utilidad y aparte el resto, todos los bloques
en eso sí estamos contestes en que el Consejo tiene que estar abierto al vecino. Entonces, bueno, esto ayuda para ese trabajo que todos los concejales están haciendo. ¿Cómo es la dinámica de los distintos bloques? Digo, porque vos hablabas recién de bloques y hay varios, ¿no? Inclusive hasta interbloques. Hay un interbloque y hay varios bloques, hay incluso algunos monobloques. ¿Cuál es el monobloque? Tenemos el monobloque de Dora Aguilera y el monobloque de Federico Ferreira. Ah, sí. No, el diálogo es permanente con todos y la dinámica se genera a partir de esto que te decía, tratar de buscar aquellas cosas que tenemos en común. Es un consejo deliberante que por otro lado es muy desafiante también porque hay personas que tienen mucha experiencia tanto en lo legislativo como en el ejecutivo. Hubo muchos que transcurrieron otras, digamos, eventos electorales, es decir, gente en su gran mayoría que ha tenido experiencia y tiene kilómetros en la política del 3 de febrero, con lo cual creo que ahí está el trabajo en sacarle jugo a eso, ¿no? En el Congreso de la Nación, esta última semana dice que algunos manifiestan que hubo una especie de acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo. ¿Pasa esto también en los consejos deliberantes? Siempre vos tenés que buscar la posibilidad de acordar con aquel que tenés más cerca. En este caso, tocando el tema del Congreso, que no tenemos la oportunidad de ver el día a día, pero lo que uno va entendiéndose por los medios, claramente había una oportunidad de consensuar una política definida desde el Ejecutivo con respecto a la ley de esta famosa ley de despidos, que lo único que generaba más despidos en vez de evitarlos, con lo cual creo que desde esa mirada era mucho más conveniente tener una postura que otra. Pero como te decía antes, hay momentos en que por ahí los puntos en común son más fuertes con un bloque, tenés que trabajar con ese bloque, en otros son con otro, trabajás más con otro y tratás de que después todos nos pongamos de acuerdo de una base común. La historia del PRO, desde que somos gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás, siempre hemos trabajado mucho con todos los bloques, incluso con el Frente para Victoria, que en ese momento ellos eran gobierno nacional y teníamos una posición antagónica mucho más fuerte. Pero cuando hay un objetivo común, que en ese caso era mejor la ciudad y en este caso será una política mejor para el municipio, los acuerdos los puedes tener con cualquiera. Algunos manifiestan en lo local, digamos, uno recorre las oficinas cotidianamente, que ustedes han venido con una impronta muy particular, digamos, inclusive hasta que también se le manifiesta a todo el PRO, o sea, como que manejan el Estado como una empresa. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Mirá, quiero ser educado, pero la verdad que me parece una pavada absoluta. No hay gobierno de estos últimos tiempos que más haya trabajado para fortalecer el Estado que no ha sido los nuestros, del PRO. Y en este caso ahora de ¿Pero por qué cree que le indilgan eso, digamos? Porque es una chicana fácil para tratar de confundir a la gente. Es decir, ponerte en una posición que somos muchos que vienen de la actividad privada, cuando en realidad muchos de ellos vienen con una gran vocación por lo público, por eso resignan por ahí posibilidades en lo privado para tratar de trabajar por el interés público. Yo te lo pregunto a vos porque yo sé que vos venís de venís de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, de hecho también hasta el propio Valenzuela viene como funcionario de... Sí, o sea, son hombres políticos, voy a eso, pero digo, esto está instalado como en la sociedad. Yo he convivido muchísimo tiempo con personas profesionales que abandonaban sus actividades privadas y se acercaban a trabajar por interés público. Y es verdad que al principio las miradas son distintas, pero esa mirada distinta es la que te nutre. Hay cuestiones de la actividad privada que realmente son muy valiosas para incorporarlas a la administración pública. Por ejemplo, tener un tablero de control sobre cuáles son las metas en las que vos podés cumplir una política pública. Entonces, esas cosas son, digamos, herramientas que a vos te sirven para hacer mucho más eficiente la gestión política, la gestión pública. Con el gran, digamos, valor agregado que tiene eso de que vos, los recursos públicos son escasos, mucho más escasos por ahí, a veces que en ámbito privado, las necesidades son muchísimas mayores, con lo cual vos necesitas ser mucho más eficiente en la manera que gestionás. Entonces, esa mirada te nutre a la política. Pero te insisto, nosotros tenemos una mirada de fortalecimiento del Estado en las cosas que el Estado tiene que estar. No sé qué grado de utilidad tiene que el Estado desarrolle actividades comerciales cuando desatiende la salud, los alimentos en los jardines maternales. Me parece que ahí es donde tiene que estar el Estado, fortalecer ese Estado y por ahí dejar de lado otras cosas que tienen que estar más libradas a la actividad privada. Esto venía a cuenta porque, por ejemplo, me parece que el otro día en la sesión del presupuesto
se manifestaba, algunos creían que podía encontrarse con empleados estatales con poca formación. Y de hecho, ustedes manifestaron lo contrario, que muchos empleados tienen una formación, digamos, que saben de qué se trata la cuestión. Digo, y creo que fue el concejal Máximo Rodríguez, dice, ¿no era contradictorio la posibilidad, digamos, de traer gente de afuera, digamos, contra, qué sé yo, hacer ascender a esas personas que estaban ya en esos lugares? Creo que hay un error en la mirada de base. Cuando se habla de la incorporación de personas que por ahí estaban afuera de la estructura, fuera del municipio y demás, que no son tantos casos, pero suponiendo que los hubiera, fueron incorporados dentro de la planta política. Es decir, la planta de carrera, que ha sido realmente abandonada en mucho tiempo por distintos motivos, es la que estamos trabajando para recuperar. De ahí el acompañamiento que tenemos de los trabajadores, y eso se ve en cada una de las áreas, en que hay realmente un cambio de la manera de trabajar con nosotros y con el vecino, se nota. Es una de las cosas que más nos llega de los vecinos. Che, cómo cambió la atención en tal lugar, qué bien me tratan en lo otro. Antes me tardaba un siglo, ahora me lo contestan inmediatamente. Y no descubrimos la pólvora, porque en 5 meses es imposible hacerlo. Lo que hubo fue un cambio de actitud muy importante. Entonces, lo que decía el concejal, que vos recién señalabas, efectivamente, no hay una contradicción. Efectivamente, el personal de planta permanente del municipio, si bien estaba planchado, estaba desmotivado, en muchas de sus áreas eran realmente competentes. La incorporación se dio en la planta política, no en la planta estatal permanente, que aparte no lo podemos hacer porque por convenio colectivo y normativa provincial no lo podemos hacer. Lo que se incorporó fue algunas personas de la planta política, eso sí, como hace todo gobierno. Pero la planta permanente es con la que estamos trabajando diariamente. Te llevo al plano nacional, si se quiere. Mientras grabamos nos estamos enterando que el presidente vetó la ley antidespidos que se votó la semana esta que acaba de terminar. ¿Qué opinión te merece eso? ¿La ley o el veto? La ley me parece que no ayuda. Las dos cosas, digamos. La ley me parece que el objetivo que decía cumplir era falso. Claramente una ley no es como tener una ley que cree empleo. La ley no crea empleo. Lo que crea empleo son las condiciones que puede tener un país, jurídicas y económicas, para que el privado invierta o el Estado también genere inversiones con los privados. A partir de esa inversión se genera el empleo. Me parece que la seguridad jurídica era unas grandes deudas que teníamos con todo el mundo. Cuando hablo del mundo de los inversores, de los empresarios y los inversores de fuera del país. Y creo que eso, este gobierno en muy poco tiempo ha dado una muestra muy grande de que efectivamente se está recuperando. A partir de ahí se generan las inversiones. La ley por sí sola no lo va a hacer. Entonces, por ahí me parecía una quimera y era algo absolutamente imposible de cumplir. Con lo cual el veto lo que viene a hacer es remediar esa ilusión que lo único que generaba era un perjuicio y un ruido en las relaciones económicas entre todas las partes, entre empleados y empleadores. Con lo cual, y el veto en sí es una facultad constitucional absolutamente sí, Macri lo había utilizado mucho en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se utilizó, no sé si mucho, pero sí se utilizó. Y muchas veces era por cuestiones políticas y otras cosas porque algunas leyes de la ciudad no se correspondían quizás con ordenamientos constitucionales. Pero en este caso en particular creo que lo que viene es traer orden a nuestro marco jurídico y le da un grado de seguridad a aquel que realmente tiene intenciones de venir e invertir. No podemos meter ruido en esta cuestión cuando lo que nosotros necesitamos es inversión, ¿no? ¿Qué mirada tenés acerca de todo el escenario nacional? Mirá, yo creo que mucho de lo que se caminó en la campaña y se habló con la campaña con los vecinos y con los ciudadanos es lo que estamos haciendo como plan de gobierno. La mirada que tengo es que realmente han querido someterlo a permanentes pruebas al gobierno nacional y en todas ha salido airoso. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pensaron que no teníamos, la tenemos. Algunos argumentan que no hay política y me parece que política hay y mucha. Quizás no la que ellos querrían, pero bueno, justamente de eso se trata. Porque ¿qué política pensás que quiere la oposición o le critican que ustedes no tienen? No, algunos manifestaban que les parece como que el tipo de líder que la sociedad está requiriendo ahora, creo que la mirada que tienen todavía es de un líder político como fue la anterior presidenta. Y creo que los tiempos cambiaron en todos lados.
y muy fuerte acá. Y Mauricio Macri es un líder en todas sus letras, pero distinto al modelo de líder populista que desapareció en el mundo. Mauricio Macri es un líder que queda claro en su conducción, queda claro en el mensaje político que da, queda claro en las políticas que lleva adelante, en las decisiones que toma, en los equipos que arman y en el contacto permanente con la gente. Ese líder es un líder de acá hacia el futuro. Lo que por ahí algunos añoran es un líder del pasado que en toda Hispanoamérica, Latinoamérica, en todo el mundo está corriéndose, y la gente, el ciudadano argentino de la elección... también es cíclico, viste que es cíclico. Vos viste que como que nuestra sociedad va cambiando, va y viene. Bueno, pero ahora tiempito, claro, en este momento parece que es más para este lado. Pero es un liderazgo que se está dando mundialmente, con lo cual... Y esto de que es cíclico es cierto, pero bueno, depende de la cantidad de años que sea una cosa y la otra. ¿Y en lo local? En lo local creo que estamos haciendo un gran trabajo. El esfuerzo que hace Valenzuela es impresionante. Muchas veces nos sorprendemos del ritmo que le está poniendo a la gestión. Vos los podés ver y seguir, y todos los vecinos lo pueden seguir por redes sociales. Está permanentemente en contacto con los vecinos, no abandona obviamente la gestión. Hay un equipo a de diferencia trabajo, del ¿no? anterior intendente, hay que resaltarlo, digamos, tiene una presencia en la calle que no la tenía el otro, permanente, está claro. Y es fundamental porque si vos te encerras en tu cápsula, en tu castillo, no sabes lo que pasa alrededor. Entonces, a mí me ha pasado acompañarlo muchas veces. Yo también salgo, digamos, no tengo la difusión que tiene el intendente y es absolutamente lógica, pero salimos a hablar con todos los vecinos y es una de las cosas que más te agradecen. Y a veces escuchás críticas y bueno, para eso estamos, para escucharlas, y si son fundadas, tomarlas y remediar lo que podíamos remediar. Lo que yo noto que hay una gran valoración por parte del vecino del trabajo que se está haciendo en un montón de cuestiones que antes estaban completamente abandonadas. Y a eso se le suma el contacto permanente, ¿no? En tu caso, con lo que tiene que ver con el Consejo Deliberante, se viene la rendición de cuenta, digamos. ¿Cuándo es? La semana que viene. Sí o sí tiene que ser la semana que viene, ¿no? Porque si no, eso cae... Tenemos un plazo, la ley nos marca un plazo y tenemos que cumplirlo. Si no, ¿cómo queda eso? Si no se... La ley prevé que en caso que no se trate, se aprueba tácitamente. ¿Ah, sí? Sí. Así que igual es la decisión del Consejo tratarla, todos los bloques entendemos que corresponde tratarla, es un mensaje institucional también, hacer la consideración a la rendición de cuentas de la gestión anterior. Sergio, te agradezco mucho tu presencia acá. La verdad que, bueno, nosotros tenemos la intención, ya han venido los distintos presidentes de los consejos deliberantes, porque consideramos que el rol de los consejos deliberantes es fundamental, y mucha gente, inclusive, no saben ni siquiera que existe, digamos, ¿entendés? Y bueno, y es la pata legislativa de todo intendente. Y es el lazo o el contacto más directo que tendría que tener el vecino con el Estado municipal. Entonces, tenemos la tendencia a ser centralistas o presidencialistas, en este caso el intendente sería ese reflejo, pero hay que trabajar para que también sepan que los concejales estamos para hacer eso. Te agradezco mucho, en serio. Por favor, un placer. Bueno, nosotros vamos a un temita que estamos hablando en este momento y tiene que ver, ¿saben con qué? Con esto de la ley antidespidos, el veto, porque estuvimos hablando con personajes de primera importancia dentro del gobierno nacional. Estoy hablando con el ministro Frigerio, la gobernadora Vidal, y nos decían lo siguiente acerca de esta situación que se da con la ley antidespido y con el tema del veto. Nosotros seguimos negociando y trabajando y discutiendo con todos los espacios políticos para sacar la mejor ley que, como decía antes, impulse el empleo en la Argentina. Eso es lo que necesitamos, empleo de calidad, empleo del bueno, como dice el presidente, empleo que paga buenos salarios, empleos formales que pagan cargas sociales y que generan a su vez riqueza y más trabajo para los argentinos. Si no sale una ley como la que ustedes quieren, ¿la van a vetar definitivamente? Bueno, yo creo que todavía tenemos una semana para trabajar en generar estos consensos y somos optimistas de que podamos, entre nuestro equipo y el equipo de los otros espacios políticos, llegar a una ley que tenga este objetivo, ¿no? Impulsar el empleo en la Argentina. Bueno, lo cierto es que por estas horas ya la ley esa famosa antidespidos que llevó varias horas de tratamiento en el Congreso, uno intuye, como este es un programa grabado, ya va a ser historia. Digo porque todo indica que el presidente Mauricio Macri la iba a vetar o ya la vetó.
Pero bueno, nosotros no quisimos alejarnos de esta temática porque es algo que involucra a mucha gente, a muchos laburantes. Y quisimos tener la palabra de alguien que ha sido protagonista la semana pasada cuando se hizo ese tratamiento. Un hombre que es un diputado nacional, es Pablo López, pertenece al FIT o al Partido Obrero y es de la provincia de Salta. En verdad lo invitamos porque ¿quién mejor que una persona que no está en cuanto a... Vio que se habló mucho de kirchnerismo, del acuerdo entre el macrismo, que se perjudicó el masismo. Bueno, quisimos que una persona con un carácter totalmente neutral nos venga a contar qué es lo que sucedió. Pablo, muchas gracias por venir, buenas noches. Contame un poquito, ¿qué pasó la semana pasada en el Congreso? Bueno, mira, no solo la semana pasada, sino que desde que empezó la discusión por el tema de la ley de prohibición de despidos, que nosotros teníamos un proyecto ya presentado, creo que fue el primero. El primero todos, fue el de ustedes, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Hubo toda una serie de maniobras. Cuando la Cámara de Diputados ya tenía un dictamen de la Comisión de Trabajo, el Frente para la Victoria en el Senado sancionó esta ley corta, digamos, que era solo por 6 meses, que no era retroactiva. La nuestra, por ejemplo, y nuestro dictamen planteaba una retroactividad al 1 de diciembre del 2015, extensiva a diciembre del 2017. Bueno, ellos sancionaron esto para evitar que se sancione incluso el dictamen de mayoría que había en la Cámara de Diputados. Ahí fue la primera maniobra. Bueno, luego empezaron, digamos, a ver otro tipo de maniobras para evitar que esto se discuta. Bueno, ya había habido una imposibilidad de tratarla una semana anterior, ¿no es cierto? Claro, bueno, esa sesión que se cayó por falta de quórum ya fue el punto final de la conclusión que nosotros sacamos y que planteamos desde el inicio, cuando fueron las centrales sindicales a la Cámara de Diputados, donde dijimos que acá el problema no era colocar en manos del Parlamento simplemente la discusión por el tema de despidos y el ajuste en general, sino que hacía falta un paro nacional, un plan de lucha para enfrentar el conjunto del ajuste y para impedir los despidos. En ese momento las centrales obreras, o sea, escucharon, pero... Claro, pero colocaron, digamos, en el Parlamento todo el debate. Aún así, en esta última semana, donde se tejieron las principales maniobras, las centrales no dijeron nada, ni siquiera fueron a dar la lucha política, ni siquiera en el ámbito parlamentario donde ellos habían colocado el eje de la discusión. ¿Por qué crees que no las centrales obreras, o sea, miraron para otro lado? Al menos las cúpulas, ¿no? Estamos hablando. Bueno, creo que lógicamente ya han dado una tregua al gobierno, porque el plan de lucha, el paro era necesario desde que empezó el ajuste, de que empezaron los despidos, los tarifazos, para apoyar incluso las luchas tan importantes que hay en Tierra del Fuego, por ejemplo, 80 días de acampe, en Santa Cruz, donde hubo esta semana que pasó una movilización de 10.000 personas en Río Gallegos, los docentes de Santiago del Estero que dieron una gran lucha. Es decir, bueno, hay evidentemente, ¿no es cierto?, una complicidad con el ajuste que está llevando adelante el gobierno. Entonces ahora convocar a un paro o lo que fuere en repudio al veto que va a hacer Macri no tiene ningún sentido. Bueno, pero de todos modos ya también muestra una diferencia entre las centrales obreras. Una dijo que sí, la CTA supuestamente iría a un paro, pero la CGT todavía no se ha manifestado, ¿no? Sí, hay un paro de ATE el próximo 24, que lógicamente, bueno, ahí está CTA, pero que también es un plan de lucha con paros muy aislados. Creo que el último había sido el 29 de abril. Bueno, creemos que hace falta un plan de lucha en regla para enfrentar toda esta situación de ajuste. El veto de Macri a esta ley verdaderamente es una provocación contra la clase trabajadora, incluso contra
propio Congreso. Contame un poquito qué es lo que pasó, porque se habló mucho acerca de esta situación que el masismo habría sido perjudicado, que habría habido un acuerdo entre el kirchnerismo y el macrismo. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, acá lo primero, el acuerdo existió, pero es un acuerdo contra los trabajadores, ¿no es cierto? No contra el masismo. El masismo es parte de toda la trenza que hubo en medio de esta discusión, pero sí hubo un acuerdo del Frente Cambiemos que gobierna con el Frente para la Victoria. ¿En qué consistió ese acuerdo? El acuerdo consistió en que se trate de la ley de despidos, que se trate en una sesión que fue muy larga y que ese tema se discuta en horas de la madrugada para que nadie escuche. Eso pasó. Eso pasó. Se colocó como parte del acuerdo que el oficialismo retiraba la posibilidad de incluir un proyecto para que Debido no pueda evitar que le allanen su departamento por la causa de Once, es decir, fue un pacto de impunidad que hubo. Al contrario, desde nuestro bloque, Soledad Sosa pidió una cuestión de privilegio justamente para que se discuta de que Debido no pueda usar sus fueros para evadir a la justicia en este caso, tomando el reclamo de los familiares de Once. Bueno, fue un pacto de impunidad para que el oficialismo se abstenga en la votación, se apruebe la ley y Macri la vete a muy pocas horas de su sanción en un veto provocador anunciado probablemente en Cresta Roja, que ha sido el símbolo, ¿no es cierto?, de la represión de este gobierno. No nos olvidemos que el gobierno reprimió a los trabajadores de Cresta Roja y que ahora la usa para vetar una ley contra los despidos en un lugar donde había 5.000 trabajadores y han quedado solamente 1.000 trabajadores trabajando en condiciones de mayor precariedad laboral. Y un tema, ¿y por qué se habla de que Massa salió perjudicado? ¿El proyecto del masismo era mejor que este? No, el proyecto del masismo, el cual nosotros hemos cuestionado porque de algún modo prostituyeron una ley antidespido para convertirla en una ley pro despido y a favor de las empresas. Porque lo que planteaba era otorgar una enorme cantidad de subsidios a grupos empresarios en nombre del empleo joven o de tomar trabajadores mayores de 50 años, pero en condiciones de precarización laboral, con menos aportes y cargas sociales, lo cual iba a provocar el reemplazo de trabajadores con ya derechos adquiridos, antigüedad y condiciones de trabajo por trabajadores jóvenes y no tan jóvenes en condiciones de mayor precariedad. Claro. Sí. Lo cual además tenía un costo fiscal que el gobierno no estaba dispuesto a... Claro, me parece costo fiscal y también costo político. Me parece que ahí se abrían dos frentes, digamos. Acá, en este caso, digamos, desde la óptica del gobierno, el frente que se abre es de los trabajadores, claro, nada más. Es decir, al gobierno le preocupa menos vetar una ley contra los trabajadores que en su caso tener que vetar una ley que beneficiaba a los grupos empresarios. No está bueno eso, digamos, lamentablemente. Para el gobierno era esta situación, entonces por eso llegaron a ese acuerdo con el Frente para la Victoria. Bueno, lo que acá hay que tener en claro una cosa, también muy importante. Todos los que hoy incluso se han colocado a favor de una ley contra los despidos, han sido también los que terminaron acompañando el acuerdo con los fondos buitres, que es la guía del ajuste, la guía de los despidos. Es decir, no solamente el masismo, el bloque del Partido Justicialista, el Frente para la Victoria también llevó un dictamen a la discusión con los fondos buitres que era para pagar. Solo que el gobernador de la provincia tuya también ha ordenado a sus diputados acompañar Urtubey armó el bloque del PJ, ¿no es cierto?, separado del Frente para la Victoria, para garantizar el quórum necesario y los votos necesarios para acordar con los fondos buitres. Pero el Frente para la Victoria no solo que dictaminó a favor de pagar, más allá de que planteaba otras condiciones, pero la mayoría de sus senadores lo votaron en el Senado. Y esa es la guía del ajuste, por lo tanto, estaba claro que
la necesidad de poder evitar el ajuste y los despidos está en la calle, está en los trabajadores, está en la idea de un plan de lucha. Es decir, como dijo mi compañero Néstor Pitrón en la sesión, hoy la pelota está en la cancha de los trabajadores, porque está claro que la parlamentarización de este tema ha fracasado. ¿Podrán jugar los trabajadores, digamos, con la pelota? Bueno, están jugando, y en muchas provincias de manera masiva. Fíjate que en Comodoro Rivadavia se pararon los despidos en la industria petrolera con una movilización de 50.000 personas, una verdadera pueblada. Ese es el camino para enfrentar esta situación. Parecen, digamos, los diputados de la izquierda son muy pocos, pero parecen como que tienen una mirada totalmente distinta a lo que el establishment te quiere mostrar, ¿no? Sin dudas, no hay duda. Por eso, bueno, creo que hemos conquistado este lugar y con una presencia muy importante, más allá de que hoy tenemos del Partido Obrero un bloque de 3 diputados, 4 en total del Frente de Izquierda. Hemos ganado un protagonismo y poner nuestras bancas al servicio de que se puedan desarrollar estas luchas para enfrentar el ajuste y para acompañar las enormes luchas que están dando los trabajadores en muchos lugares del país y que, lógicamente, un plan de lucha general, un paro general, ayudaría y reforzaría mucho esto. Y en el caso de que se hubiese sancionado una ley contra los despidos y que fuera efectivamente ley, el sentido que tenía para nosotros no es que esto resolvía ya el problema, sino que podría haber sido un punto de apoyo para los trabajadores. Claro. Esta era la importancia. Es decir, al haber una ley donde hay un despido, los trabajadores paran una planta, paran en el lugar de trabajo en nombre de que había de algún modo una protección que hoy no existe. Pablo, te agradezco mucho. No hablamos de Salta, andan bien las cosas en Salta, ¿no? No, andan muy mal. El gobierno acaba de tomar deuda por 4.300 millones de pesos, después de que estuvo pidiendo giros en descubierto, una situación muy complicada y donde tenemos también en el norte de nuestra provincia un gran problema con los despidos en el sector petrolero. Muchos despidos en los municipios por parte de un gobierno que ha impulsado incluso la intervención de muchos municipios para sacar a los intendentes que no podían garantizar el ajuste. Así que es una situación delicada la que vivimos en la provincia. Es lamentable, pero tienen primera dama famosa ahora. Te agradezco tu presencia aquí. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y en instante continuamos con más aciertos y errores. Nosotros nos inundamos porque las cloacas están todas tapadas. Y bueno, vino el señor de la municipalidad y nos ofreció hacer esto y nosotros lo aceptamos. Manguera y gracias a Dios ahora lo conectamos todos, sacamos del sótano, lo conectamos en el trabajo y está todo solucionado para nosotros. Bueno, último bloque de este programa que me dicen la gente de la producción que apareció muy macrista y que después parece que se fue para el otro lado. Bueno, es la dinámica que tiene el programa. Me quedé pensando en uno de los entrevistados. ¿Vio que hablábamos de la rendición de cuentas que se va a aprobar se va a aprobar, yo creo que sí se va a aprobar. Pero hay un tema. Hablábamos de la rendición de cuentas en 3 de febrero del Consejo Deliberante, después vino el diputado del FIT y nos decía que hubo acuerdos dentro del Congreso, y yo decía, algo de eso debe haber también en los distritos, ¿no? Porque tengo entendido que el oficialismo en 3 de febrero, en cuanto a la rendición de cuentas, se va a abstener. Entonces,
la rendición de cuentas va a salir porque es mayoría al Frente para la Victoria. Uno piensa mal, pero es lo que hay. Me acompaña en este bloque Gabriela Rojas Pérez. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Qué contás? Muy buenas noches, señor Correa. Muy buenas noches a todos. Bueno, a usted le dijeron que había hecho un programa macrista. Venimos con el sector no macrista, o en todo caso, los grupos que se están organizando para protestar en contra de ¿qué? Del presupuesto universitario. ¿Presupuesto universitario? Presupuesto universitario, que sabemos, la semana pasada, el jueves pasado, hubo una marcha multitudinaria que lamentablemente no se vio reflejada en la mayoría de los medios. Todas las universidades están unidas para reclamar esto, un mayor presupuesto universitario. ¿Por qué? Porque en realidad el presupuesto no alcanza para cubrir los aumentos que se han producido, no solamente el de docentes y de paritarias, sino el de sostener a nivel estructura las universidades. Claro, de hecho el aumento de tarifa creo que es lo más notorio que han tenido o que han sufrido no solo las universidades, de hecho hay que decir que algunos clubes, ¿se acuerda del emblemático club donde se filmó la película Luna de Avellaneda? Aparentemente salió a la luz que, valga la palabra, la redundancia, que cerraría porque los costos no pueden cubrir los costos. No solamente los clubes, en este caso las universidades. Y en las universidades tenemos que tener en cuenta que no solamente se estudian carreras y se llena de profesionales la República Argentina, sino que se realizan muchísimas investigaciones. Y cuando se trata de investigar, se trata de progresar y se trata de plantear una República Argentina realmente que esté adelante, como ha sucedido siempre en educación. Entonces, en esta oportunidad nosotros conversamos con el secretario del Centro de Estudiantes de la Universidad de 3 de Febrero, con Julián Perrucho, y bueno, él nos comentaba este tema en particular, que además afecta particularmente a las nuevas universidades nacionales. A las nuevas porque hubo una camada como de 12, 15 universidades en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, estas nuevas universidades, este presupuesto, esta falta de presupuesto en realidad las impacta muy, pero muy gravemente. En realidad hay un montón de cosas de las universidades que no se sabe. Por ejemplo, la Universidad de San Martín tiene un proyecto en Balcarce donde se está produciendo leche maternizada, lo cual son adelantos de la ciencia que se producen ¿dónde? En las universidades argentinas. Y además el orgullo de este país es la universidad pública y gratuita. Pobre Barañao, me lo están pegando para todos lados. El otro día Paenza también le pegó, o sea, quedó de la otra gestión y parece que está medio atado de pies y manos, ¿no? Usted lo pidió. Así que, pero bueno, veamos la nota, Gaby. Veámosla. Bueno, se acaba de realizar acá en la escalinata de la universidad una asamblea, que es la tercera que estamos haciendo de este plan de lucha. Una asamblea por suerte, han venido muchísimos estudiantes de diferentes carreras, han venido docentes, han venido no docentes y algunos graduados también. Y el motivo que estamos llamando a la asamblea y convocando a los estudiantes, y se han movilizado en gran cantidad por suerte, es en defensa de la educación pública. Vemos que hay diferentes problemáticas como el cierre de paritarias docentes, el boleto educativo y la cuestión presupuestaria que estamos teniendo hoy en día en las universidades, que nos parece importante que el estudiante se involucre, que nos involucremos y que participemos para generar una universidad y en defensa de una universidad como la que queremos y en defensa de la educación pública en general. ¿Cuál es la próxima medida que piensan tomar como centro de estudiantes? El centro de estudiantes tiene varias medidas, estamos moviéndonos en ese sentido. La asamblea es parte de poder comunicarle al resto y comunicar y decidir entre todos qué medidas ir tomando. Una de las cosas que se han hablado y que se han propuesto es poder generar clases abiertas en aún más espacios, como se hizo hoy a la mañana acá en la sede 1 de la universidad, poder generarla en más sedes, hacer radios abiertas. Lo que buscamos es que la comunidad de 3 de febrero, que la comunidad de Caseros pueda enterarse, de Caseros y de Lynch y de Palomar y de todos lados donde está la universidad, pueda enterarse de que la universidad hoy en día corre un gran riesgo en la cuestión que es presupuestaria, en la cuestión de el acceso de los estudiantes a la universidad pública, ya que muchísimos estudiantes para acceder deben gastar hoy en día el doble o el triple de lo que estaban gastando anteriormente. Entonces buscamos que los estudiantes podamos involucrarnos y poder generar este tipo de acciones. Próximamente también seguramente haremos una movilización al rectorado buscando que den respuesta acerca de estas problemáticas. Bueno,
nos estamos yendo, ya nos ha quedado corto el programa como siempre. La semana que viene tenemos una sorpresa, Vamos a meternos con el tema de la iglesia. Así que estamos armando algo con la producción y va a ser novedoso. Esperemos que salga como esperamos que salga. No nos vamos sin antes decirle que el intendente Zabaleta presentó el programa de natación para alumnos de escuelas públicas. Bueno, entre otras cosas dijo, estamos convencidos que el deporte aporta inclusión y derecho. Por eso a partir de hoy, toda la semana, los chicos de cuarto grado de la 31 escuelas primarias públicas van a comenzar a disfrutar de la natación y aprender a nadar. No es poca cosa que el Estado se encargue de este tipo de cosas en cuanto a lo que tiene que ver no solo con la natación, sino de meter a los chicos al deporte y meter más que nada a los chicos que menos posibilidades tienen de hacer este tipo de cosas. Ir a un natatorio, si uno lo tiene que hacer por cuenta propia, cuesta mucha guita. También el tema de los clubes. El intendente de San Martín tuvo previsto una reunión con diferentes entidades, clubes locales, para ver la temática que hablábamos recién. Está muy jodido el tema de los clubes barriales, sencillamente porque las tarifas, el aumento de las tarifas han sido increíbles y inesperados por el monto más que nada. La reunión ojalá haya sido en buenos términos y buscarle alguna salida, porque son los clubes de barrios sostén y contención de muchas cosas que uno ve en la calle habitualmente y no le gustan. Nos fuimos, esto ha sido Aciertos y Errores, nos encontramos la semana que viene. Han sido muy amables por estar del otro lado.